Hola chicos, soy parte de la Dirección de Turismo del Centro Cultural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y hoy en nuestro nuevo programa Modo Turismo, un espacio para conocer y hablar del turismo en el Perú, vamos a hablar un poco del turismo en relación a nuestro país. Y hoy como invitado tenemos a Eric Tribut, quien es fundador de Inmateria, ¿no? Que es una plataforma de iniciativas creativas en materias creativas, ¿no? En industrias creativas, culturales y de turismo. Bienvenido, Eric. Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, esta entrevista, ¿no? Empezaremos un poco hablando del turismo de forma general, ¿no? Hablando ya que hay muchos estudiantes o personas que hoy en día quieren estudiar más el turismo, ¿no? Se incorporan más a esta nueva carrera. ¿Por el cual crees tú que es importante estudiar el turismo en nuestro país? La respuesta es bien rápida, sí. Ahora, ¿por qué? El por qué sí te lleva a una respuesta más múltiple. Es decir, vemos el por qué, porque por un lado es una actividad económica que sigue en constante crecimiento, un crecimiento alto, más alto que el promedio de lo que es el crecimiento económico en el Perú. La actividad turística crece, genera muchos empleos y muy diversos. En países como Canadá, por ejemplo, se censan más de 400 tipos de actividades profesionales asociadas directamente al turismo. ¿Por qué es importante estudiar turismo? Porque además permite el establecimiento de nuevos emprendimientos, de nuevas iniciativas que son completamente, que aportan a la descentralización del país, a generar más actividad económica a nivel de todo el territorio nacional. Es inclusivo, porque es personas de diferentes condición socioeconómica, de diferentes culturas, de diferentes regiones, se incorporan. Es interesante porque también permite el turismo generar oportunidades de desarrollo en zonas que muchas veces están en situación de aislamiento o en situación de poco desarrollo de una oferta diversificada de actividad económica, y el turismo jala a otros y a otras actividades a desarrollarse de la mano. Entonces, yo creo que uno de los puntos importantes a considerar en el tema de estudiar turismo es estar abierto a descubrir el otro. En filosofía lo llaman la alteridad, la otredad, y a partir de ese descubrimiento del otro, descubrirse uno mismo, descubrir su cultura y al mismo tiempo mucha creatividad, porque el turismo te permite desarrollar muchísimas acciones, actividades, experiencias. Es decir, sí. Y en relación a eso, ¿crees que también la academia, ¿no? Las universidades, los institutos, te brindan la oportunidad de poder poner en práctica aquello que la universidad te da? Es decir, ¿es competitivo, es igual lo que te da las herramientas de la universidad en relación a lo que tú vas a emprender afuera en el mercado laboral? Mira, desde el sector académico, obviamente, todo paso por la academia, todo paso por lo académico, más allá del aprendizaje, el conocimiento que adquieres, creo que te forma criterio. El criterio es algo muy importante, que es lo que normalmente el pasar por los estudios universitarios, académicos, te debe brindar. Y tú mismo buscar darte esa capacidad de poder argumentar, de poder tener criterio, de poder ver con lucidez la realidad desde sus diferentes ángulos. O sea, el turismo tiene este tema también interesante, que no es una actividad monotemática. Te obliga a tener conocimientos diversos y a buscar trabajar en equipo también, porque tú no puedes conocer todo de todo y perfectamente. Entonces te tienes que meter en temas de cultura, de sociología, de economía, de medio ambiente. ¿Te das cuenta? O sea, tienes que tratar con gente de tan diversas de conocimientos, desde lo académico hasta los conocimientos más propios al conocimiento de terreno, ¿no?
Entonces, yo creo que la academia lo que te brinda es justamente la posibilidad de poder construirte un criterio, te da ciertas herramientas. Ahora, la pregunta, si es que lo que se ofrece a nivel de estudios en turismo es pertinente, yo creo que sí hasta cierto punto. O sea, eso lo podemos hablar quizás en las preguntas que vamos a ver más allá, pero yo creo que estamos todavía muy lentos con respecto a la dinámica de cómo cambia justamente el mundo del turismo. Es decir, como que respondemos muy lentamente a los cambios que ya se dieron 1, 2 años o 3 años atrás, y la currícula recién comienza a reaccionar muchos años después, ¿no? Sí. Entonces eso, por ejemplo, el tema de la digitalización, el tema de las tecnologías de información y comunicación, ya no es una cuestión del futuro, ya es hasta cierto punto una cuestión del pasado inmediato, ¿no? Sí, porque también vemos que ya hay otros países que ya vienen desarrollando, ¿no? Sobre todo el turismo, relacionándolo a la tecnología, ¿no? Que son destinos que vienen incorporando este tipo de actividades. Ciertas estadísticas europeas, por ejemplo, de países europeos de alto posicionamiento dentro de lo que es el turismo, como son Francia, España, ¿no? Que tú puedes agarrar de referencia. El 70%, aproximadamente el 70% de lo que es la interacción, por ejemplo, en agencias de viaje, o sea, las interacciones y todo esto se hacen online. Sí. ¿Me entiendes? O sea, es a través de los sistemas virtuales. Nosotros recién, por ejemplo, te preguntaría sobre un método de pago virtual como el PayPal. Es totalmente mínimo quien conoce y quien lo usa. El tema del TransferWise, por ejemplo. Hay una serie de elementos que están que han ya revolucionado la industria del turismo, las actividades turísticas. El Airbnb, por ejemplo, ya es una cuestión de futuro, es una cuestión totalmente posicionado, que tiene también un enganche con el tema del turismo rural comunitario que no estamos aprovechando. Y así es cierto que yo creo que nos falta estar más despiertos y en fase, en constante, con el olfato prendido, para poder estar al tanto de lo que está pasando y ser más innovadores, más creativos, más, bueno, en fin. Y en eso en relación a eso, ¿no? De poder estar más capacitados o generar más, ¿crees que nosotros, ¿no? Que los profesionales o estudiantes en turismo seamos capaces o estamos en la capacidad, ¿no? A nivel global, hablando en otros países? Es disímil porque, por ejemplo, ¿qué quiere decir? Que si yo hablo en términos generales, tendría que generalizar a todos los egresados de carreras de turismo como si salieran todos formados de la misma manera. Y eso va a depender en función de en qué institución has estudiado, cuál ha sido tu currícula, qué tipo de profesores has tenido, qué buen balance has tenido entre el aprendizaje en la universidad o en la academia y tu trabajo de campo, tu voluntad de aprender. Porque también hay una cosa que es muy importante. Una cosa es ir para pasar exámenes y ir para entender, para comprender, ¿no? Es como que alguien se lee el examen, el libro de memoria, no tiene sentido. Si tú no lees una publicación, un artículo, un paper, entendiendo lo que estás leyendo, no te va a durar, no te va a servir, no te va a ser útil. Y la universidad, la academia, tiene que serte útil para poder después desarrollar tu propio pensamiento crítico también, que creo que ese es uno de los temas también. No creo que nos damos la suficiente fuerza colectiva de argumentar, de proponer y también de equivocarnos. Eso es un cliché lo que voy a decir, pero es a través del error que uno aprende. Pero el que no se atreve a mostrar que no sabe, o el que no se atreve a hacerlo a pesar de por ahí errar en el camino, se queda como un mediocre. El que no se equivoca tiene muchas chances después de llevar una vida profesional relativamente mediocre. Y ya hablando de manera general y
las tendencias, ¿no?, que se están dando actualmente. Una de ellas es lo que mucho vemos en diferentes departamentos, ¿no?, que ya desean un poco más aplicar esto, que es el turismo rural comunitario, ¿no? La sostenibilidad es un tema que no solamente abarca ya el turismo, ¿no?, es a nivel ya general, a nivel de global. Y cómo, según su experiencia, según su criterio, ¿cuáles deben ser las buenas formas, ¿no?, las buenas prácticas de sostenibilidad que se deben aplicar a este tipo de actividad que es el turismo rural comunitario? Antes de responderte a la pregunta sobre el turismo rural comunitario, creo que también es importante, o sea, dentro de la pregunta que me hiciste, también era el tema de qué es lo que está esperando quien te va a contratar, como capacidades, aptitudes que tienes tú como egresado, ¿cierto? Entonces, yo te voy a dar 11 puntos que son tendencia mundial. No te voy a decir que exactamente esto se va a dar necesariamente en todos lados, pero son las tendencias mundiales de lo que el sector turístico espera, de alguna manera, de los profesionales de turismo. Una cierta capacidad autónoma, ¿no? Tú sabes que, por ejemplo, de más en más, justamente gracias a la digitalización, al trabajo, digamos, ya no es que sistemáticamente tú trabajas en una oficina. A veces trabajas de una manera más autónoma, ¿no? Y tener esa capacidad de responsabilización personal de poder trabajar de manera autónoma, ¿no? Tener el don de gente, la capacidad de tratar con otros, ¿eso qué quiere decir? De poder acomodarte, de tener una cierta capacidad de poder ponerte en el lugar del otro con una relativa facilidad, ¿me entiendes? Y eso significa que tú no tengas posiciones demasiado, decirlo en positivo, abierto a la experiencia de la diferencia, del otro. Es lo que te decía. Quizás suena un poco complicado, pero todos somos diferentes. Sí. Y más aún diferentes cuando alguien viene de un lugar totalmente lejano, con una cultura, un idioma, formas de vivir en el cotidiano totalmente distintas. Y tienes que estar con la capacidad y la curiosidad de primero acercarte al otro de una manera gentil, amable, no impostada, sino real. Eso te nace. Y yo creo que el turismo es una cuestión también de aptitudes innatas que uno tiene, ¿no? Y al mismo tiempo es esa voluntad de descubrir. El turismo es el viaje, es el descubrimiento, y es el descubrimiento del otro también, ¿no? La capacidad de trabajar en equipo es importantísima, justamente por la complejidad que el turismo trae. La facilidad de comunicar. La facilidad de comunicar en términos desde orales, evidentemente, de tener la capacidad de poder hacerse entender, de la posibilidad de poder decirlo con gentileza, pero también de escribir, y en eso también se incluye la capacidad de hablar o de manejarse con otros idiomas más. Claro. En fin, y el tema de las nuevas tecnologías, de la capacidad de poder, bueno, los más jóvenes que ya son nativos digitales, porque desde su nacimiento, en muchos casos, el internet ya estaba presente. En mi caso no, yo lo descubrí en mi adolescencia recién, pero cuando yo nací no había internet, o sea, no habían celulares ni nada de esas cosas. Quizás es más simple entender que la tecnología hace parte del cotidiano del turismo hoy en día, ¿no? Bueno, en fin, para lo que es el TRC, la pregunta lo principal. ¿Cómo se enfoca esto en el desarrollo de la sostenibilidad? La sostenibilidad per se, o sea, es ahora ni siquiera un plus, un agregado, es un básico del turismo. O sea, ya ni siquiera deberías decir turismo sostenible, porque el turismo per se ya implícitamente tiene que ser sostenible. Y eso simple y llanamente es algo de sentido común. O sea, no puedes afectar el espacio que te acoge. ¿Y por qué? Porque, por un lado,
por responsabilidad, pero por otro lado porque es el que te sustenta la actividad turística y económica que vas a generar. O sea, si tú malogras o no pones en valor lo que te sustenta lo que sustenta tu actividad económica, entonces no vas a tener ninguna actividad económica que desarrollar, por un lado. Ahora, el turismo rural comunitario en principio es un modelo de gestión, pero acá hay a veces las confusiones que se dan cuando no hacemos la par de las cosas. El modelo de gestión, ¿qué quiere decir? Que es un turismo desarrollado, gestionado, promovido, dado desde la base comunitaria. Y ahí quizás también hacer una acotación. Desde la base comunitaria, ¿qué quiere decir? A veces no necesariamente toda la comunidad. A veces puede ser un grupo de familias, ¿no? Pero la comunidad tampoco quiere decir que sea siempre la idea de una comunidad campesina. Pueden ser en un espacio periurbano, que es entre lo rural y lo urbano. Te doy el ejemplo de las Lomas de Lucmo. Están en un distrito de Lima metropolitana, pero están en un espacio natural, porque es una loma y un centro poblado rural. Un centro poblado rural que hace parte de todas maneras de un distrito metropolitano. Entonces, a veces como que se confunde, porque decimos turismo rural, entonces nos vamos a lo rural. Claro. Pero podría ser también turismo urbano comunitario. No. Imagínate en un lugar donde hay un grupo de jóvenes que está desarrollando, por ejemplo, un programa de embellecimiento de su distrito con grafitis, con murales, y de repente desarrollan una ruta de arte urbano mezclado con la posibilidad de poder pasar esa tarde con las familias, en una actividad criolla, no sé, en fin, o sea, algún tipo de experiencia turística que es de base comunitaria, porque son los vecinos que se organizan, ¿me entiendes? Sí. Ese lado es el modelo de gestión. Pero por otro lado está el tema de la experiencia turística. Y en el turismo rural comunitario, implícitamente o explícitamente, está este concepto de lo vivencial que ha sido muy manoseado, que viene a ser en principio el encuentro directo con el poblador, con el que vive ahí, del turista. O sea, de primera mano el encuentro con una identidad, una cultura, una idiosincrasia, una manera de ser, una manera de vivir dentro de un cierto lugar, ¿no? Y ese encuentro directo en la cotidianidad de lo que se da, más las experiencias que se desarrollan alrededor de esto, se puede dar durmiendo donde la familia o no, ¿me entienden? Entonces, turismo vivencial lo terminaron haciendo como una especie de turismo de alojamiento rural, y no es eso, es la experiencia del encuentro directo entre el anfitrión local, ¿no? Que carga también todo este bagaje cultural, identidad, con el visitante, que viene a descubrirnos, por ejemplo, en nuestras regiones, en el Perú, desde el encuentro con quien vive en el cotidiano en ese lugar. A la diferencia de lo que es hacerse un tour, sacar unas fotos, claro, que te cuenten algo y esto, y pum, te vas, ¿no? Ese slow tourism también, que lo llaman, el turismo lento, que es el tomarse el tiempo de vivir el lugar. Entonces, todo esto que te estoy diciendo termina siendo un pan con mango, porque turismo rural comunitario, y de repente me dices, pero también podría ser urbano. Sí, entonces ya no sería turismo rural comunitario, sería turismo urbano comunitario. Claro. Pero al mismo tiempo también está esta cuestión de la experiencia vivencial, la experiencia de encuentro. Entonces, todo lo que es turismo rural comunitario tiene eso. Casi todos los emprendimientos de turismo rural comunitario en el Perú sí tienen de eso. ¿Sí? Pero bueno, ¿qué te puedo decir? No necesariamente, si la comunidad está desarrollando precisamente una actividad de turismo de aventura muy, muy puntual, te das cuenta, podría ser ellos o otros los operadores, y finalmente a lo mejor podría ser exactamente la misma experiencia. Entonces, no entrar tanto en la confusión
Pero sí, esencialmente la idea es que la comunidad, el grupo de personas que viven en un lugar, se empodere, desarrolle actividad económica, diversifique su economía rural, genere ingresos complementarios a las actividades de la economía rural más tradicionales, como es la agricultura, la actividad agropecuaria, y al mismo tiempo pongan en valor la cultura desde la base, ¿no? La cultura y la identidad, que es en realidad todo este patrimonio inmaterial, todo esto que tiene a veces muchos te dicen, ¿no? El Perú lo más rico que tiene es su naturaleza y su arqueología. Sí, claro que es rico, pero tan rico como todo nuestro patrimonio inmaterial, lo que no se puede tocar, pero que tiene una riqueza enorme y que lamentablemente no sabemos contarla, narrarla lo suficiente como para que obtenga el valor económico que debería tener. Y según esto también, ¿cuál crees que ha sido en el año 2018 el aporte más importante del turismo? Bueno, que no sufra más de la cuenta de lo que fue un año realmente de locos, ¿no? Claro, ha habido todo. Sí. ¿Y cómo crees que ha afectado también esas políticas internas los problemas que hemos tenido en el turismo? ¿Cómo viene afectando también? Es que si agarro ciertos indicadores, como por ejemplo el crecimiento del turismo, si hemos bajado o no en la recepción de visitantes externos, o sea, no ha habido así como algo como tú ves las curvas, todo, y ves el nivel ascendente más o menos parejo y todo lo demás, y encima a veces no se da en el mismo año, pero puede rebotar. Para el 2019 también tenemos una proyección de 10% de crecimiento del turismo, seguimos con esta, ya casi proyectado, acercándonos casi a los 5 millones, 4.800.000. ¿Te das cuenta? O sea, el tema parece no haber sido tan catastrófico, porque realmente ha sido muy movido, pero ha sido más como que nuestra experiencia del cotidiano, con tantas cosas raras que pasaban en la política, en los cambios y todo lo demás, todas las noticias, ¿no?, que nos daban, pero creo que no ha afectado tanto a nivel de lo que han sido las actividades. Ahora, mira, tú ves también que hay otras cosas que inciden a nivel internacional. Entonces podríamos decir que, por ejemplo, la guerra comercial entre Estados Unidos y China es un tema que nos puede afectar y que puede afectar al conjunto. La desestabilización que se da a veces en los niveles, digamos, de economía global, sí, pues, ¿no? Pero también te das cuenta que se van abriendo nuevas oportunidades también. Algunas se pueden como bajar y otras van creciendo. El tema de los chinos, por ejemplo, no es todavía muy significativo los chinos que vienen al Perú, pero es uno de los mercados que está pujando, que está creciendo con fuerza. El mercado indio también se está comenzando a desarrollar. En fin, o sea... ¿Y cómo vemos ya estos eventos internacionales como son los Juegos Panamericanos, ¿no?, que ya nos encontramos más cerca? ¿Cómo se afecta a nuestra demanda internacional o nacional en relación al turismo? Mira, parece que no le damos ni bola, pero el Dakar, el hecho que se dé en el Perú, a nosotros nos parece, bueno, ya, no, es un fenómeno mundial. O sea, hemos ido ganando posicionamiento, eso es innegable, o sea, sí hemos ganado posicionamiento, pero seguimos siendo un país con tanta riqueza material e inmaterial, chiquito a nivel turístico. Todavía no hemos llegado a los 5 millones. Hay sitios turísticos en Europa que reciben más gente que todo nuestro país. Lugares, nada más. ¿Te das cuenta? Ahora, no podemos crecer de un solo sopetón porque no tenemos la capacidad de poder absorber un movimiento así, pero sí, yo creo que los Juegos Panamericanos van a afectar, pero de una manera no tan significativa en términos de número de visitantes, ¿te das cuenta? O sea, para el 2021, por ejemplo, para el Bicentenario, se está más o menos enfocando a llegar a sobrepasar los 5 millones, casi llegar a los 6 millones, ¿no?
Pero son crecimientos que más o menos son los que esperamos, y no son los Juegos Panamericanos los que están haciendo la gran diferencia, pero sí son importantes para hacer brillar al Perú, para posicionarnos, para poder, es un grano grande de arena, es una roca que se junta con otras rocas positivas, digo, que hacen que el Perú esté en boca de más gente, ¿no? Pero a veces es el conjunto de lo que programamos y la estrategia que tenemos la que va haciendo esos cambios que no necesariamente se dan con los Juegos Panamericanos, pero ya se van dando entre el Dakar, los Juegos Panamericanos, otras actividades internacionales importantes que van posicionando al Perú. En los años posteriores tú ves muchas veces el rebote, Claro. ¿no? ¿Y cómo ves, para ya culminar con la entrevista, cómo ves el turismo de cara al Bicentenario, ¿no? Porque ya nos encontramos a pocos años de celebrar esta gran celebración. Mira, a mí lo que observo es que nosotros los peruanos parece que no le damos mucha bola al tema del Bicentenario. O sea, yo no veo mucha gente emocionada diciendo, wow, el Bicentenario del 2021, ¿qué va a pasar? ¿Te das cuenta? Ahorita yo creo que eso debería bajar a nuestra realidad. Yo te voy a contar, por ejemplo, en el año 2000, ya estamos hablando de hace 18 años atrás, yo tuve la oportunidad de ir a Cusco a pasar ese año nuevo de cambio del milenio, que fue un tema obviamente que generó expectativa. Y esa expectativa la tenía cada ser humano en qué va a ser en ese momento tan importante, ¿no? Entonces yo recuerdo el Cusco ese año nuevo como una de mis enormes alegrías, y como el Cusco se me volvió tan entrañable a partir de esa comunidad de felicidad que existía entre todo el mundo y todo lo demás. A lo que voy es que el Bicentenario debería tener esos elementos que nos emocionan, actividades, eventos que ya están posicionando el Bicentenario en la mente de cada peruano como un momento en donde va a vivir algo emocionante, algo trascendental. Hasta ahorita creo que no nos han llegado a agarrar por ahí, entonces a mí me da miedo que el Bicentenario se quede en algo muy protocolar, político, y que finalmente tenemos que comprarnos desde cada individuo, pero también nos tienen que ofrecer esa oportunidad de emocionarnos con lo que va a pasar, ¿no? Bueno, muchas gracias, Eric, ¿no?, por la entrevista. Bueno, chicos, nos vemos en nuestro próximo programa y no se olviden de visitar la Casona de San Marcos, una casa totalmente histórica donde vas a poder conocer los diferentes espacios como el Salón de Grado, el Salón General y los museos que tenemos, el Museo de Arte y el Museo de Arqueología y Antropología. Gracias, Eric, por la entrevista. Muchas gracias.